Muy bien, continuamos con el estudio de la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Vamos nuevamente a leer el párrafo del 15 al 23. Dice la Escritura, Romanos 6, 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, te damos muchas gracias por haber podido, Señor, como cuerpo, como iglesia, Señor, haberte alabado a través de los himnos, haberte adorado, Señor, también participando de la ofrenda, hacerlo de corazón, como dice tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque tan solamente por tu gracia y por tu misericordia hemos aprendido, Señor, que tú no necesitas nuestro dinero. Tú puedes hacer lo que quieras, donde quieras, cuando quieras, Señor, sin nuestro dinero. Señor, pero también es una forma de adorarte. Es una forma de expresar nuestro amor a ti, nuestra gratitud a ti, Señor, participando de las cosas, de los bienes que tú nos has concedido. Señor, pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo para que podamos entender de tu palabra, que podamos no solamente comprenderla intelectualmente o mentalmente, Señor, sino también llevarlo a la práctica. Señor, bajarlo, Señor, a nuestro diario vivir. Señor, que realmente se vea reflejado lo que aprendemos cada semana, Señor, en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Señor, pedimos tu ayuda como siempre lo hacemos, Señor, porque reconocemos nuestras debilidades. Reconozco mis debilidades. Y por eso, Señor, quiero que sea tu palabra la que hable y por la cual tiene todo el poder tuyo para, Señor, para producir los cambios que necesitan nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Pedimos, Señor, también para que tú bendigas el tiempo, Señor, de escuela bíblica, allí, Señor, con las maestras, y obra también en los corazones de los más pequeños, Señor, de los cuales pedimos, Señor, cada día para que ellos también te conozcan, para que ellos también sean salvos. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy, Antigua y Nueva Naturaleza. Antigua y Nueva Naturaleza. Por la gracia de Dios, creo, hablo en lo personal, que la Biblia en todo esto, domingo tras domingo que estamos estudiando la carta a los romanos, no puede ser más clara. Por su gracia, porque la palabra de Dios es clara y las cosas que no entendemos, el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Que no podemos, como hemos dicho ya y visto en su palabra domingos atrás, jugar al cristianismo. Ser cristiano por un rato, ser cristiano por unas horas, ser creyente los domingos, ser creyentes un día en la semana. Por la gracia de Dios vemos claramente que su palabra nos dice que desde el momento de nuestra concepción, de nuestro nacimiento, nacemos muertos en delitos y pecados. Y estamos con la forma, el modelo de siervos del pecado. Y no podemos hacer otra cosa que pecar. Y cuando Dios obra en nuestro corazón a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, morimos al pecado. Dejamos ese viejo molde con que nacimos.
Y Él nos da el nuevo molde, la nueva forma, y que veíamos la semana pasada, la forma de justicia. Ahora podemos ser siervos por amor a Dios, podemos obedecer a Dios. Por lo tanto, hay un antes y un después. Y ahora en versículo 19, que vamos a estar profundizando en esta mañana, el apóstol Pablo quiere hacer realmente ese gran contraste que existe en todo creyente. Una antigua manera de vivir, una nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque responde a una antigua naturaleza con la que nacimos, de nuestros padres, desde nuestra madre, desde el vientre de nuestra madre. Ella nos concibió, nos dio a luz, pero también marca el apóstol la nueva naturaleza, lo que Dios hizo a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Cuando vos y yo nos convertimos en cristianos, no solo tenemos la obligación de obedecer, sino que hemos sido creados para ser personas obedientes. Por lo tanto, es un hecho que nos debe caracterizar, porque tiene que ver con posición, tiene que ver con un estado. Ya no pertenecemos más al viejo modelo de la esclavitud del pecado. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Por lo tanto, dice Pablo que fuimos creados para ser personas obedientes. Pero no somos obedientes por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia iniciativa, sino que Dios produjo el nuevo nacimiento, nos dio la nueva naturaleza. Por lo tanto, podemos obedecerle. Como hemos visto la semana pasada y la anterior también, hemos sido libres del pecado por primera vez, cuando Dios nos declaró justos, cuando Dios nos justificó, como hemos estudiado en capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia es un hecho que caracteriza a todo creyente. La obediencia es un hecho que caracteriza a todo creyente. Porque es una nueva criatura. Como hemos visto una y otra vez en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, aquí son todas estas nuevas. Somos una nueva criatura, sos una nueva creación de Dios. No te hiciste, no te autogeneraste vos mismo. No te creaste a vos mismo. Dios te creó. Dios te dio una nueva naturaleza. Estabas muerto en delitos y pecados y Dios te hizo nacer de nuevo espiritualmente. No importa lo que digas con tu boca. No importa lo que expresen tus labios. Lo que evidencia que vos sos un hijo, una hija de Dios, es tu vida de obediencia. No importa lo que vos digas con tus labios, lo que expreses con tu boca, no importa. Lo que realmente evidencia, lo que dice, lo que es contundente, lo que manifiesta si verdaderamente sos un hijo, una hija de Dios, es tu vida de obediencia. Como hemos visto en estudios anteriores, podemos decir, no te engañes, no vivas engañado. No creas que sos un hijo o una hija de Dios porque asistís regularmente a una iglesia, porque lees la Biblia de vez en cuando, o quizás la lees todos los días, o quizás memorizás versículos de la palabra de Dios. Si eso no te ha transformado, si Dios no ha usado su palabra para generar un nuevo nacimiento, con su Espíritu Santo convenciéndote de pecado, justicia y juicio, por más que vos hagas muchos actos religiosos, o cumplas con ciertos ritos religiosos, si tu vida no es una vida de obediencia a la palabra de Dios, no sos un hijo, una hija de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere dejar bien en claro, vez tras vez, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Porque no es una obligación ética, no es un asunto de que vamos a cumplir con esto. Dios me dice en su palabra que me debo recongregar y por lo tanto, bueno, si Dios lo dice, me voy a congregar y lo hago porque Dios solamente, entiendo ahí que Dios lo dice y lo hago por cumplir una obligación ética. Es un milagro que Dios hizo un día en tu vida o en mi vida. Un milagro creador y por ende es un estado de obediencia. Una y otra vez hemos leído lo que Primera de Juan nos dice, que sus mandamientos para todo creyente no son gravosos.
no son pesados. No es que decir, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No es una obligación ética. Es una transformación que Dios produjo en un instante en tu ser, en tu persona, en tu corazón, en tu alma. Estabas muerto en delitos y pecados y Dios te dio vida. Produjo un milagro y lo hizo Dios. Por eso nos dice en Efesios 2:10 que Él preparó, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Somos una nueva creación de Dios, todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Y Él nos dio la capacidad para ser obedientes. No es sentirnos simplemente obligados a decir, tengo que obedecer a Dios. Tengo que cumplir con esto porque sí, porque el pastor me dijo, porque el líder me dijo, porque esto, porque lo otro. Por el solo hecho de cumplir. Fuimos vaciados en un nuevo molde. Esto significa que vos y yo estamos practicando la justicia diariamente. Dicho en otras palabras, justamente es eso, que fuimos vaciados en un molde nuevo. Dejamos el molde viejo de la esclavitud del pecado y ahora fuimos vaciados en el molde de la justicia, en el molde de la obediencia. Por lo tanto, tiene que ver con nuestra práctica diaria. ¿Qué es lo que vos y yo estamos haciendo cada día? ¿Estamos obedeciendo a Dios por una obligación o estamos obedeciendo a Dios porque le amamos a Dios? Porque queremos agradar a Dios, porque queremos glorificar a Dios. No con un amor mío, no con un amor que yo puedo llegar a generar, con el amor con que Dios me alcanzó. Con el amor, como estamos estudiando en 1 Corintios, con el amor ágape, con el amor de Dios. Porque Dios te ha colocado a vos bajo su poder, bajo su control, bajo la influencia de la justicia. Él es el que te ha transformado y por lo tanto tenés una nueva naturaleza. Es Dios. No sos vos, no soy yo. Es Dios. Debemos entender este concepto claramente, que vos y yo en el pasado éramos gobernados, éramos controlados. ¿Por quién? Por el pecado. En el pasado éramos así. Éramos esclavos del pecado, éramos controlados por el pecado. El pecado tenía dominio total de nosotros. Mientras que ahora, por su gracia y misericordia, en el momento que fuimos justificados, declarados justos, somos controlados por la justicia. Podemos obedecer a Dios, porque Él nos ha vaciado en el nuevo molde de la obediencia, de la justicia. Somos controlados, todos los hijos de Dios, por la justicia. Porque Dios implantó en nosotros, los creyentes, la simiente incorruptible de la justicia. Dios es nuestro amo, es el nuevo amo que tenemos. Nuestro amo anterior en el pasado era ¿quién? El pecado. Ahora, por su gracia y misericordia, nuestro nuevo amo es Dios. Por lo tanto, tenemos la simiente incorruptible de justicia. Lo hemos leído una y otra vez y podemos leerlo nuevamente porque es la palabra de Dios. 1 Juan 3, 9 y 10 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya no está más bajo el molde de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede practicar más el pecado, no puede vivir más en el pecado. Ya no está más dentro del molde del pecado. Porque es nacido de Dios, dice Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay término medio, no puedo, como hemos dicho anteriormente, no puedo ser un poco hijo de Dios ciertos días de la semana y después del resto de los días soy hijo del diablo. No,
En esto se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Si no has nacido de nuevo, sos hijo del diablo. No hay vuelta, no hay matices. O sos blanco o sos negro, sos hijo de Dios o no lo sos, o sos hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no está dentro del molde de justicia, no está dentro del molde de la obediencia, no es de Dios. Claramente la palabra de Dios nos revela. La palabra de Dios me lo dice. La palabra de Dios me lo dice. Ya no podemos seguir pecando como antes. Ya no podemos tener la práctica de pecado que teníamos antes. ¿Por qué? Porque ya no estamos más en este molde. Ya hemos sido vaciados en el nuevo molde. Por lo tanto, no debes pecar, no debes practicar el pecado como cuando era tu amo el pecado, cuando era su esclavo. Aun cuando hacías alguna obra buena, era simplemente para sentirte un poco mejor, pero nunca era para glorificar a Dios. Jamás. Y ahí vimos la semana pasada, en versículo 17, que dice, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, ahora somos llamados a la obediencia, porque tenemos el nuevo molde de siervos de la justicia. Dice Pablo, gracias a Dios. Antes estábamos muertos, estamos dentro de ese molde que no podíamos salir, no había forma y no podíamos hacer otra cosa que pecar y pecar y pecar. Y ahora por su gracia estamos vaciados en el nuevo molde. Ahora estamos en el molde de la justicia. Somos siervos de la justicia. Ya no somos más siervos del pecado. Somos siervos de la justicia. Tenemos el molde de la obediencia. Y eso sí podemos, por eso sí dice Pablo, podemos dar gracias a Dios, porque es Dios quien hizo ese cambio. Es Dios quien produjo ese milagro extraordinario, inmerecido. Gracias a Dios, pero gracias a Dios. Fuimos libertados del pecado. Fuimos libres por primera vez para poder vivir agradando, honrando y glorificando a nuestro Dios. Por primera vez. Porque nosotros antes de ser hijos de Dios pensábamos que éramos libres para hacer lo que queríamos. Mentira, engaño. Nunca fuimos libres para hacer lo que queríamos antes. Estábamos engañados. Y aceptamos como verdad la mentira de nuestro corazón pecador, el engaño de Satanás. Y no podíamos hacer otra cosa que pecar y pensábamos que éramos libres para hacer lo que queríamos. Y pensábamos que no teníamos la libertad para no rendirle cuenta a nadie, porque era nuestra vida. Error. Teníamos la gran forma o el gran molde de pecado. Por lo tanto, no podíamos hacer otra cosa que pecar y pecar y pecar. Y ahora, en versículo 19, dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo dice, hablo de esta manera debido a vuestra humana debilidad. Y esto significa nuestra mortalidad. Es un término paralelo al término de que encontramos en el versículo 12. El versículo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es la misma idea, el mismo término. Es el paralelo. Humana debilidad. Nuestra mortalidad. Es ahí donde el pecado encuentra su plataforma de ataque. En nuestro cuerpo mortal. En nuestra mortalidad. En nuestra humana debilidad. El pecado encuentra su plataforma de ataque. Pablo, por lo tanto, dice, es debido a su mortalidad, a su cuerpo de pecado, a su humanidad, donde el pecado reside. El pecado está en tu cuerpo mortal, en tu debilidad humana, en tu carne. Por eso Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Nuestro cuerpo mortal, nuestra humana debilidad.
Porque mientras que estemos encerrados en estos cuerpos que están marcados por el pecado, vamos a estar en lucha, en batalla con el pecado. Ya no somos esclavos, pero sí vamos a batallar, sí vamos a luchar. Por eso debemos velar, ser sobrios y velar cada instante a través de la oración, a través con su palabra. Y dice, el pecado, su plataforma es la carne, nuestra humana debilidad. En la carne, no en la nueva naturaleza. Y eso es importante notar y tener en cuenta. Y esto será hasta que seamos glorificados juntamente con Cristo. Cuando seamos glorificados ya no va a tener más plataforma de nada el pecado para hacer su ataque. No vamos a tener que batallar más, no vamos a tener que luchar más con el pecado. Por eso también en Hebreos capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, por tanto nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay una plataforma que todavía el pecado batalla con nosotros, y es nuestra carne. No es nuestra nueva naturaleza, solo nuestra carne. Pero por eso debemos velar, por eso debemos orar, por eso debemos estar atentos a no ceder a las tentaciones. Porque Dios dijo que no vamos a ser tentados, fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No tenemos excusa. Dios dice que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no podamos resistir, que no podamos soportar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. No nos va a dejar tentados más. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha determinado así. Por lo tanto, cuando yo cedo a la tentación, es el pecado que mora todavía en mí y yo me quiero justificar. Me excuso y digo, no, fue realmente muy tremendo esta tentación. Tendrías que haberla pasado para darte cuenta de que no podía. Mentira, engaño del corazón. Pero no es nuestra nueva naturaleza, y eso es lo que quiere marcar bien el apóstol. Por eso dije al comienzo, antigua y nueva naturaleza. Ya no estamos más dentro del molde de la esclavitud del pecado, y eso debemos tenerlo bien en claro. Ya hemos muerto al pecado. Como hemos visto domingo tras domingo, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo. Mi yo ya fue crucificado, mi viejo hombre ya fue muerto en Cristo. Por lo tanto hay un nuevo nacimiento, dice Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas criaturas somos. Hay un nuevo nacimiento que Dios llevó a cabo. Por lo tanto, no puede haber matices, no puede haber medio cristiano y medio no cristiano. No. Según la palabra de Dios es no. 1000 veces no. Eso debemos entender con total claridad. Eso nos debe quedar claro porque la palabra de Dios lo declara, porque la palabra de Dios lo determina, Dios lo dice. No lo decimos nosotros, ningún hombre lo dice. Si no sería, digamos, un buen pensamiento, algo a considerar, y bueno, puede ser, puede funcionar, pero esto no, es la palabra de Dios. Dios dijo que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, hay una nueva naturaleza. Tenemos la forma de justicia, el molde de justicia, el molde de obediencia. No pasa porque si tenés ganas o no tenés ganas, ya obviamente que vamos a ser tentados a que no leamos la Biblia, a que no tengamos una buena relación. Pero eso es la tentación que siempre va a ser
algo humano, algo que, digamos, que en sujeción a la palabra de Dios y descansando en una buena relación con Dios, en oración, voy a poder resistir. Dios me lo promete. Dice, Dios es fiel, que no dejará ser tentado más de lo que podés resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Muchas veces nos vemos tristemente excusados a decir, no tenía otra alternativa, no tenía otra opción. Mentira, eso es engaño del corazón. Si sos un hijo o una hija de Dios, es engaño del corazón, es mentira. Dios te está diciendo que toda tentación es algo que totalmente en el Señor la podés resistir, que la podés soportar. Que es más, cuando viene la tentación también te da Dios la salida. Y uno se excusa, tristemente, y se deja engañar por su propio corazón. Atiende más la mentira de su propio corazón. Y es engañado y termina pecando. Dios claramente en su palabra nos dice que somos una nueva creación, tenemos una nueva naturaleza. Tenemos el molde de justicia, tenemos el molde de obediencia. Por lo tanto, ya no obedecemos como por obligación. Obedecemos porque amamos a Dios. Obedecemos porque hemos sido nacidos de nuevo. Lo que Pablo quiere que verdaderamente podamos entender cada uno de nosotros es que somos por naturaleza, y todavía convivimos con ella, nuestra vieja naturaleza, somos débiles en nuestro entendimiento, somos débiles en nuestro estado caído. Y continúa diciendo en el versículo 19 que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo aquí no está hablando de la posición como creyente, sino de la práctica. Debes presentar tus miembros para servir a la justicia, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios te está diciendo, presentá tus miembros para servir a la justicia. Tu diario vivir debe alinearse a tu posición. Si sos un hijo de Dios, tu diario de vivir debe decir, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Tu práctica, tu estilo de vida, tu diario vivir. Pablo está hablando aquí en el versículo 19 de tu estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? Tu estilo de vida pasado era pecar continuamente. Y era lo único que podías hacer, pecar. Pero Dios, cuando te dio el nuevo nacimiento, tenés una nueva naturaleza, tu diario vivir debe ser distinto. Tu diario vivir debe alinearse a tu posición. Fuiste justificado, fuiste declarado justo. ¿Cuál es tu estado? ¿Cuál es tu estilo de vida hoy? ¿Cómo se caracteriza tu vida? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo son tus acciones en tu casa? ¿Cómo es tu vivir o tu estilo de vida en el trabajo? Con tus vecinos, con tus familiares. Hablan de una persona que realmente tiene el molde de la justicia, el molde de la obediencia a Dios, el molde de la devoción a Dios, de que aquel ser humano que realmente le interesa verdaderamente, apasionadamente, honrar y glorificar y agradar el nombre de Dios. ¿Ese es tu estilo de vida? ¿Ese es tu diario vivir? ¿Cómo es tu diario vivir? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo se caracteriza tu vida? Tu cuerpo, dice Pablo, tus miembros eran esclavos del pecado. Y lo único que podías hacer era pecar y pecar y pecar y pensando que eras libre para hacer lo que querías. No podías hacer otra cosa que pecar. Ahí sí que no tenías opción. Ahí sí que no tenías alternativa. Ninguno de nosotros. No podíamos, por más que queríamos, no podíamos. No valían nuestros propios esfuerzos humanos.
cuando podíamos hacer medianamente algo bueno, eso lo hacíamos no para glorificar a Dios, para sentirnos un poco mejor, para quizás alimentar un poquito nuestro orgullo personal, para sentirnos mejor que la persona que teníamos enfrente o al lado, o mejor que fulano o mengano, mejor que aquel compañero de trabajo, mejor que aquel familiar, o mejor que aquel vecino. Pero nunca era para glorificar a Dios, porque éramos esclavos del pecado y no podíamos honrar a Dios. Dios lo dice en su palabra, que aún nuestras mejores cosas, mejores obras, nuestras justicias para Dios eran consideradas como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque estábamos dentro del molde de la esclavitud del pecado. Inmundicia significa contaminación interna. Iniquidad significa impiedad externa. Contaminación interna, impiedad externa. O sea, vos y yo, antes de tener la nueva naturaleza, de ser nuevas criaturas, antes de nacer de nuevo, estábamos contaminados por dentro y por fuera. Estábamos contaminados por dentro y por fuera. Y no de vez en cuando. Esto era de forma continua. Una y otra vez, todos los días. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Alguien escribió: lo que un hombre es en secreto algún día, él lo gritará en alta voz desde el techo de la casa. El pecado engendra pecado y no hay manera de detenerlo. El pecado engendra más pecado. Crees que sos libre y mentira, engaño, más pecado, más pecado. Y no hay nada que lo pueda detener, ni vos mismo obviamente no puedes detener. Solamente Dios te puede salvar. Puede salvar a cualquier pecador. Solamente Dios. El poder del Evangelio es el que te transforma. El Espíritu Santo obra y te da el nuevo nacimiento. Su palabra nos dice que somos renacidos por su poder. Solamente Dios puede darte vida espiritual. Solamente Dios te transforma. Solamente Dios te convierte en su hijo o en su hija. Solo Dios, por Cristo, por medio de la fe. Solo Dios. No existe otra manera, no hay otra manera. Tenemos citas en la palabra de Dios que dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Dios. Como hemos leído hace unos domingos atrás, la salvación es de Dios. Él es el único que nos puede sacar del molde de la esclavitud del pecado y ponernos. Y no es que nos saca de la esclavitud del pecado y nos deja libre para decir: bueno, ahora está. Ahora podés rehacer tu vida. No. Él nos saca del molde del pecado y nos vacía en el molde de la justicia y de la obediencia para ser siervos de Él, por amor a Él. El pecado engendra pecado. Estamos contaminados. Eso es lo que Pablo acá dice en este versículo 19 de Romanos 6. Hablo como humano, haciendo mención de la debilidad humana, de la carne, del cuerpo mortal, vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Qué quiere decir Pablo? Tanto estamos contaminados internamente como externamente y de forma continua. Para todos nosotros, tengamos la edad que tengamos, menos o más años de vida física, puedo decirte con la autoridad de la palabra de Dios: no crea que vas a salir ganándole al pecado. No le vas a ganar. Imposible. Por el contrario, el pecado te va a matar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir.
Y leímos acá en versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Ciertamente el día que vas a comer del fruto de ese árbol que yo te digo que no comas, ciertamente morirás. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El pecado engendra más pecado. Lo que hagas en secreto un día, por eso cité eso que escribió alguien, lo que hace un hombre, una mujer en secreto algún día va a salir al exterior, se va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque el pecado te mata, el pecado te destruye. Es el cometido de Satanás, hurtar, matar y destruir. Lo opuesto de lo que Dios hace. Jesús dijo ahí en este mismo versículo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes estábamos 100% entregados al pecado, 100%. Como dice la palabra de Dios, muertos en delitos y pecados. No medios muertos, muertos totalmente, 100% muertos. Pero ahora debemos estar 100% entregados a la justicia, eso es lo que dice la palabra de Dios. Debe haber marcado un antes y un después claramente, pero no por nosotros, por nuestras propias obras, sino por lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, sus hijos, los creyentes. Debemos estar entregados a la obediencia, a la palabra de Dios. Y no, como decía al comienzo, por la obligación misma, por ese sentido de obligación, sino de culpa. No, porque amo a Dios, porque Dios me alcanzó con su amor, porque me dio la nueva naturaleza, porque me vació en su nuevo molde. Es mi nuevo amo. Le sirvo porque le amo, le sirvo porque quiero adorarle, quiero honrarle, quiero agradarle, quiero glorificar su nombre. Cuando fuimos declarados justos, la gracia de Dios no nos fue dada para permitirnos a seguir pecando. Eso es lo que hemos visto una y otra vez en este capítulo. No es que fuimos declarados justos para tener la libertad de pecar libremente, no. Como hemos dicho, porque la palabra del Señor lo declara, es que si estamos considerando eso, que fuimos declarados justos por la gracia de Dios y es para que tengamos la libertad para pecar, seguramente no hemos entendido nada. Seguramente no hemos tenido el nuevo nacimiento. Pero no porque lo diga yo, porque la palabra de Dios lo dice. Y esa es la autoridad máxima para cada uno de nosotros. Cuando fuimos declarados justos, fue un obrar de Dios, fue un milagro de Dios que concretó, que llevó a cabo. Fue por su gracia, por su misericordia. Fue para que realmente estemos hoy por hoy entregados 100% a la obediencia de su palabra. Acá hemos leído en el pasaje de Romanos 6 que nos dice, versículo 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Estamos vaciados en el molde de siervo de la justicia, en el molde de la obediencia a Dios. Ya hemos dejado el viejo molde de la esclavitud. El pecado sigue en nuestra vieja naturaleza, en nuestra debilidad humana, continuamos con eso todavía. Pero ya no bajo el yugo de la esclavitud. Ya nunca más. Ya hemos sido libres por primera vez para honrar, para servir, para obedecer a Dios. Santificados en un estado de perfección. Así como la iniquidad lleva a la iniquidad, así como el pecado lleva al más pecado, hacer lo correcto lleva a la perfección espiritual. Totalmente separados del pecado. Ya no tenemos más la relación que teníamos antes con el pecado. Ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Ya no estamos más en el molde del pecado, de la práctica del pecado. Eso es lo que la santidad significa. Martin Lloyd dijo, conforme a usted continúa viviendo la vida justa, practicándola con toda su fuerza y energía, y todo su tiempo y todo lo demás, usted descubrirá que el proceso que se llevó a cabo antes, en el cual iba de mal en peor, y se volvió más y más vil,
es totalmente revertido. Se va a volver más y más limpio, más y más puro, más y más santo, más y más conformado a la imagen del Hijo de Dios. ¿Quién lo hizo eso? Dios hizo eso. Antes íbamos de mal en peor. Antes pecamos y más pecamos y terminamos muertos. Muertos físicamente, porque muertos espiritualmente ya estamos. Porque cumplíamos con el propósito de Satanás. Él vino para destruirnos. Él vino para que desobedeciéramos a Dios. Y estábamos bajo ese yugo de esclavitud del pecado. Pero cuando fuimos declarados justos, hay un antes y un después marcado. Por eso es que decimos por la palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, que no podés ser medio creyente, no podés ser medio hijo de Dios o media hija de Dios. No podés ser medio cristiano. No podés ser cristiano los fines de semana. No podés ser cristiano cuando estás con algún hijo de Dios. No podés. No es verdadero eso. Como dijimos también una y otra vez, y porque lo dice la palabra de Dios, podemos decirlo con nuestros labios. Podemos afirmar con nuestros labios eso. Pero en realidad no lo somos. El verdadero Hijo de Dios, por su gracia, por su misericordia, hay marcado un antes y un después. Hay como dice Martin Luther, tu estado, tu posición es totalmente revertida. Totalmente. Como decía recién, 100%. Antes 100% entregados al pecado, ahora 100% entregados a la justicia. Antes 100% siervos del pecado, ahora 100% siervos de la justicia. Esa es la diferencia de lo que produce la nueva naturaleza que Dios nos dio en su gracia y misericordia a cada uno de sus hijos. Es ese contraste lo que quiere realmente marcar el apóstol Pablo en este versículo. Es esa antigua naturaleza y esa nueva naturaleza. Lo que produce o lo que producía la antigua naturaleza, más lo que produce la nueva naturaleza. ¿Cuál era tu estilo de vida cuando estabas en tu antigua naturaleza? ¿Cómo eran tus conversaciones? ¿Cómo eran tus prioridades? ¿Cómo eran tus actitudes? ¿Cómo eran tus acciones? No pueden ser las mismas si recibiste la nueva naturaleza. Porque Dios lo produce, porque Dios lo hizo, porque Dios lo llevó a cabo. Como creyentes, como hijos de Dios, progresamos a pureza más y más. A santidad más y más. Somos más limpios, más puros, más y más. Hemos sido llamados por Dios para servirle a Él. Hemos sido llamados por Dios para obedecerle a Él. Hemos sido llamados por Dios para adorarle a Él. Viviendo cada día para su gloria. Con una constante actitud de humildad. Así hemos sido llamados. La Biblia nos dice, que ya lo hemos leído también anteriormente, en 1 de Pedro. Alguien que busque Levítico 27. Levítico 27. Si lo tenga, lo puede leer, por favor. Santificado pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Muy bien. Y aquí en Pedro 1:16, que hemos leído más de una vez, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En lo que leyó Walter recién. Sed santos, porque yo soy santo. Hemos sido llamados por Dios para ser santos. Pero como dije al comienzo, lo que debemos entender es que no
no lo llevamos digamos, a la práctica o a la realidad de nuestra vida por nuestros propios esfuerzos. No, no es por nuestros propios esfuerzos. No es por el gran querer de cada uno de nosotros que vamos a ser santos todos los días. Es algo que produjo Dios, es una transformación que hizo Dios, que concretó Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Nos sacó, debemos entender ese concepto, nos sacó, es lo que la palabra del Señor dice acá, que estamos estudiando todos estos domingos. Nos sacó, nos quitó del viejo molde. El poder, el dominio del pecado, dice la Biblia, que fue quebrantado por Cristo, por el poder de Cristo en la cruz. Él pagó la paga que vos tenías que pagar. La paga es, como dice el versículo 23, es la muerte. Pero Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Eso lo hizo Dios. Y sí, la realidad es como dice acá, dice, como humano, por vuestra humana debilidad, todavía seguimos en un cuerpo que es débil, que está marcado, que está arruinado, que pertenece a la raza caída del pecado. Pero ya nos debemos entender de que ya no estamos más bajo el dominio del pecado. Ya no estamos más bajo el control del pecado. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Tenemos una nueva naturaleza. Hemos sido nuevas criaturas por el poder de la palabra de Dios. Hemos sido renacidos con simiente que no es corruptible, incorruptible, la simiente de Dios. Por lo tanto, podemos obedecer a Dios. El tema es que cuando no somos hijos de Dios y queremos ser hijos de Dios por una propia decisión, va a ser todo pesado. Va a ser todo que vamos a hacer por obligación, va a ser todo porque hacemos por sentimiento de culpa. Pero no va a ser más que una religión. Y pongámosle la denominación que quiera. Cuando Dios te declara justo, cuando Dios sos justificado por Dios, Él te da la nueva naturaleza, Él te regenera, Él te hace una nueva persona. Él te vacía en su molde de obediencia de la justicia. Claramente dice la Escritura acá, no es que lo estamos inventando para nada. Antes dice, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais en el tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y dice el versículo 19, la última parte, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso como que tiene que ver, el apóstol Pablo quiere apuntar a nuestra responsabilidad, a la práctica, cómo vivimos diariamente. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios o son los mandatos de Dios para mi vida? ¿Qué tan importante son las órdenes de Dios para tu vida? ¿Qué tanta prioridad le das a Dios en tu vida? Lo hemos leído una y otra vez cuando Jesús dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo no te voy a cambiar a vos. A mí nadie me va a cambiar. Solamente Dios. Dios sí te puede cambiar. Su palabra te puede transformar. Te puede dar el nuevo nacimiento. Y gracias por los méritos de Jesús en la cruz. Nosotros las personas tristemente pensamos que podemos cambiar a veces a las personas porque le hablamos de esta forma, porque le hablamos de otra forma. No, es el Evangelio que transforma, que convierte el alma. Dios ha querido hacerlo de esa forma. Y Dios ha determinado, y lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Se ha cumplido y lo que no se ha cumplido se va a cumplir. Porque es la palabra de Dios. Todo lo que Él quiso, se hizo. Fue hecho. Él dijo y existió. Mandó. Ordenó. Las cosas suceden. Él dijo a Lázaro, Lázaro ven fuera, ¿y qué pasó con Lázaro? Se levantó, salió. Dios es quien te regala el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. Dios es quien, siendo esclavo del pecado, te dio el nuevo nacimiento, te vació en el nuevo molde de obediencia, al cual podés obedecer de corazón, obedecer sinceramente, con ánimo pronto, como decíamos la semana pasada, de buena gana, no realmente siendo una carga,
no por el solo hecho de cumplir, no solo por el hecho del sentimiento, de responder a un sentimiento de culpa. Así como servíamos, dice, en el pasado y presentábamos nuestros cuerpos para la iniquidad, para servir a la inmundicia, dice. Ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Debemos mostrar obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Si realmente sos un nuevo convertido, sos una nueva criatura en Cristo, tu estilo de vida no debe ser el mismo. Tus prioridades no deben ser las mismas. Tus conversaciones no deben ser las mismas. Tus palabras no deben ser las mismas. Porque hay una nueva naturaleza. Porque antes estabas marcado bajo el dominio, bajo el poder del pecado. Y por más que trataras de disimular o por más que trataras de portarte bien, no podías. Y ahora, como nueva creación, como nueva criatura, sí podés. Porque no podés en tus propias fuerzas, podés en los recursos de Dios. Dice la palabra de Dios que automáticamente cuando somos declarados justos, dice el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en tu corazón. Y para siempre. Y Él es el que nos ayuda. Dios es que a través de su Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque estamos vaciados en el molde de la obediencia, en el molde de la justicia. Por lo tanto, como dice Juan, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados para obedecer. Y eso no significa que no seamos tentados por nuestra carne, que no seamos tentados por el mundo, que no seamos tentados por el mismo Satanás. Sabemos que sí, Dios dice que sí. Su palabra lo declara así. Pero gracias a Dios que como leíamos en 1 Corintios 10:13, ninguna tentación puede venir a tu vida que no sea, digamos, para un humano. No es algo sobre que esté por encima, algo totalmente irresistible. ¿Por qué? Porque Dios lo declara y te dice que así también como viene la tentación, viene la puerta de salida. Y Él es el que nos da la fuerza y a Él debemos recurrir en dependencia, en oración, tomando, creyendo su palabra y resistiendo. No resistimos nuestra propia fuerza, resistimos en su poder, en su fuerza, a través de su Espíritu Santo. Y es así como el pecado no tiene dominio sobre nosotros, porque fue quebrantado su poder, porque hemos sido libertados, como dice aquí en Romanos 6. Hemos sido libertados del pecado. Pero en un tiempo sí, dice Pablo, éramos. Y servíamos, y nuestros miembros, nuestros cuerpos, servían a la inmundicia, servían a la iniquidad. Pero ahora somos llamados a vivir para Dios, a vivir de una forma santa, de una forma pura, de una forma limpia. Y si sos un hijo, una hija de Dios verdaderamente, vas a vivir, tu estilo de vida debe ser este, no debe ser otro. Debes cada día usar tu cuerpo, tu mente, tu corazón para la gloria de Dios. Dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Lo hemos leído también anteriormente en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Y no tomemos la forma de este siglo, dice el versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios. Eso es lo que nos dice Dios. El punto es que si sos verdaderamente un hijo de Dios, vas a obedecer a Dios. Si no sos un hijo de Dios o no sos una hija de Dios, no te va a importar tanto obedecer a Dios. No te va a importar vivir para la gloria de Dios, vivir agradándole a Él. ¿Por qué? Porque no hay un nuevo nacimiento. Porque siempre hay otras cosas más importantes para vos que vivir para la gloria de Dios, que vivir
presentando tus cuerpos santos. Dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. No te va a interesar tanto, no te va a importar tanto. Solamente lo vas a hacer por amor propio, por orgullo personal. Vas a querer mostrarte en cierta forma bueno, o amigable, o solidario, solamente para alimentar tu propio yo. Pero no lo vas a hacer para glorificar a Dios. No lo vas a hacer porque tu cuerpo ahora, o tus miembros son para servir a la justicia. Solamente para alimentar tu propio ego. Entonces, para vos la palabra de Dios no es tan importante, para vos los mandatos de Dios no es tan importante, porque no estás dentro del molde de la obediencia, dentro del molde de la justicia. Todavía seguís siendo esclavo del pecado. Eso es lo que dice Dios. Pero si hemos sido declarados justos, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Estamos en el nuevo molde de la obediencia, de la justicia, por su gracia, como dice acá Pablo, pero gracias a Dios, porque es tan solamente el obrar de Dios, es por el poder de Dios que el poder del pecado fue quebrantado, que hemos muerto a nuestro propio yo, que nuestro propio yo fue crucificado con Cristo. Todo le pertenece a Dios, la salvación es de Dios, el poder es de Dios. Solamente Él nos pudo sacar de esa esclavitud que nosotros estábamos día tras día, las 24 horas del día. Estábamos entregados 100% al pecado. Pero ahora es la palabra de Dios. Debemos estar entregados 100% a la justicia. 100%. Por amor a Dios. Somos siervos de Dios. Yo no fui libertado del pecado para hacer yo lo que yo quiero, manejar los tiempos como yo quiero. Es para hacerlo a la manera de Dios, para agradar y honrar a Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo donde pudimos ver una vez más lo que tu palabra nos enseña. Señor, como sabemos, como tu palabra misma declara, nosotros los seres humanos no transformamos a nadie, no cambiamos a nadie. Tristemente muchas veces quizás lo hemos hecho. Queremos hablar con personas de tal forma, de tal manera, para convencerlos, como si dependiera la transformación, la regeneración, por nuestras palabras o por nuestra forma de hablar. Señor, eso te pertenece a ti. Tú quieres, sí, que nosotros comuniquemos tu evangelio, tu verdad bíblica, 100%, pura. Señor, no adulterada. Señor, pero el que transforma, el que regenera, el que da el nuevo nacimiento, el que hace morir a la esclavitud del pecado, eres solamente tú. Y te damos gracias, Señor, por ese milagro que tú has producido en cada uno de nosotros. Los que sí ya somos, por tu gracia y misericordia, hijos tuyos. Porque no lo merecíamos, Señor. Porque a pesar de lo que éramos, tú nos transformaste, tú nos libertaste, tú nos quitaste de ese molde, nos sacaste de ese molde de pecado, de siervos del pecado. Y Señor, y por tu gracia y misericordia y amor eterno, nos pusiste en el molde, nos vaciaste en el molde de la obediencia, de la justicia, de tu justicia. Gracias por perdonarnos, gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, gracias por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por tanta paciencia. Señor, ayúdanos, Señor, para crecer, los que ya somos hijos tuyos, para crecer en el conocimiento de tu palabra, de tu persona. Señor, pedimos por los que aún no son hijos tuyos, para que, Señor, si hay alguien en este lugar, en esta mañana, Señor, que no es un hijo, una hija tuya, Señor, que no viva más engañado. Señor, que se dé cuenta frente a tu palabra, y sea tu el obrar de tu Espíritu, que, Señor, que lo convenza, Señor, y que pueda nacer de nuevo. Señor, te rogamos que bendiga, Señor, a los seres amados que aún no te conocen. Pedimos de la misma forma, Señor, para que tú les salves. Señor, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por tu misericordia. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias.